Bueno, eh, ese libro es lo que van a usar, ¿ya? Por si acaso. No hay problema y yo no voy a seguir así, tal como dice el libro, porque no es la idea eso hacerlo, porque ustedes van a ir leyendo el libro, ¿ya? Entonces ustedes van a ir leyendo la parte más importante. Es un curso que tiene un índice, lo que no exige a 100% que maneje el griego, pero sí vamos a conocer la parte básica, esencial, ¿ya? Como estar aprendiendo el griego, entonces no hay tanto problema, ¿ya? La única diferencia es que tal vez van a tener un doble, van a tener que hacer, no, estudiar un poco más el griego, ¿ya? Porque yo voy a ir mezclando algunas cosas con el griego que ustedes van a ir aprendiendo, ¿bien? Fíjense, en el índice me está dando una pauta de que voy a ir guiándome por pasos, ¿ya? Hay un primer paso que ustedes están viendo, ¿bien? Este paso es el paso a examinar el contexto histórico y general, ¿ya? Entonces, van a ir examinando justamente ese contexto, ¿ya? Bien, ahí dice, lea el documento completo en castellano de una sentada, dice, ¿no? Significa que yo debo agarrar el idioma más cercano que yo tenga y que es la Biblia. Entonces leo en la Biblia que me corresponde. Sea en castellano, si entiendo otro idioma bien, no hay problema, ¿ya? Pero debo leer. Bueno, compare sus observaciones con la literatura secundaria. Entonces, eso vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Esto está también en el sílabo que hemos puesto. Vamos a hacer esos pasos para entender esto, ¿ya? Confirme los límites del pasaje, establezca el texto, haga una traducción provisional, lo vamos a ir haciendo, ¿ya? Nos vamos a entrar justamente en los pasos más básicos, en los primeros 5 pasos por el momento durante esas clases, ¿ya? Ah, bueno, el libro lo tienen ahí, lo, si desean lo pueden sacar impresión, les va a ser útil para que lo tengan a mano, ¿ya? Entonces, una guía completa, sí es una guía completa. La única diferencia es que hay, fíjense que a veces cada persona tiene una óptica diferente de hacer un exégesis siguiendo los mismos pasos fundamentales. Entonces, algunos van a seguir de esta manera, otros van a variar porque tienen otro conocimiento diferente, unos más, otros de una manera más diversa, otros enfocados directamente al pie, como dice del lector, ¿ya? Entonces yo tengo otro esquema diferente, pero me voy a guiar bajo los pasos que Gordon nos va a explicar, ¿ya? Y les voy a aumentar algunas ideas en cuanto al Excel que yo tengo, ¿ya? Ah, por el momento yo voy a enfocarme en un material eh, personal, ¿ya? Que lastimosamente no les puedo dar, pero sí les puedo ir explicando cosas básicas en cuanto a lo que vamos a ir viendo, ¿ya? De esta materia. Ah, eh, bueno, ¿por qué razón no les puedo dar? Sencillo, porque estoy escribiéndolo, entonces no está acabado, tengo que acabar todavía este material, ¿ya? Entonces, en un momento ahorita les voy a compartir este material. Bien, algo importante en cuanto a este tema es que a medida que vayan a ir estudiando esta materia, ya, no se olviden que es importante que tengan en cuenta, ah, como dicen, hagan lectura previa del libro. Les he subido los materiales necesarios para que ustedes bajen los libros, ¿ya? Eh, de Classroom, ¿ya? He subido libros, más un rato voy a subir algunos videos que les van a ayudar, ¿bien? Luego voy a subir otro tipo de material más después, ¿no? De los ejercicios para griego que vayan haciendo, básicos. Y necesariamente yo necesito que ustedes tengan un poco, algo del manejo del idioma, ¿ya? Básico aunque sea, ¿bien? Para que me vayan entendiendo. Entonces van a ir ustedes haciendo esto, ¿ya? Estamos viendo ahorita la necesidad.
Ya estamos entrando a la visión, a la necesidad de por qué yo debería estudiar el idioma. Fíjense que aquí hay algo necesario, importante que yo debo aprender. Bueno, en que tenemos bases esenciales. Una persona dice, pero ¿en qué me ayuda la hermenéutica y la exégesis? Bueno, estamos estudiando exégesis, pero la hermenéutica parecen ser sinónimos muchas veces porque las personas dicen, ah, se parece, ¿ya? No se parece, ¿ya? Son parecidos, sí, sí, en algunas cosas, pero hay que entender un poco la diferencia para poder darnos cuenta de que uno cumple un rol y el otro una función diferente, ¿ya? Primero, tenemos que entender lo que dice Luis Berco. Luis Berco hace mucho tiempo atrás en su libro Principios de Interpretación Bíblica, ¿ya? Él decía sencillamente, ¿no? Que, bueno, la hermenéutica es la teoría y la exégesis la práctica, así de sencillo, ¿ya? Bueno, hay que entender esto de una manera más clara, ¿ya? Un escritor que es José Martínez en su libro de hermenéutica, él dice, ¿ya? Por si acaso, fíjense, dice, exégesis se usa para expresar la práctica de interpretación del texto, mientras que la hermenéutica determina los principios y las reglas que debe regir la exégesis, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Uno no lleva a la práctica de interpretar un texto. Eso es lo que hace, ¿no? Uno. Bueno, mientras que la exégesis intenta regirse bajo principios y reglas directas tomadas de la gramática y nos va a llevar a entender lo que dice el autor, ¿ya? Pues bueno, hay que entender por qué es importante uno y el otro. Bueno, afirmamos que generalmente la hermenéutica es una ciencia y arte de la interpretación, sobre todo de textos. Pueden ser distintos textos, no importa. La cosa es que busca en cierto grado la exactitud de las palabras para expresar un pensamiento, ¿ya? Entonces, a esto hay diferentes tipos de hermenéutica. Si ustedes indagan, hay hermenéutica literaria, hermenéutica crítica, hermenéutica bíblica, hermenéutica filosófica, ¿ya? Y hay distintos tipos. Por favor, ¿alguien puede leerme estos dos tipos de hermenéutica, hermenéutica literaria y hermenéutica bíblica? ¿Ya? Por favor. Sí, pastor. Buenas noches. Hermenéutica literaria. Busca interpretar textos literarios analizando significados, forma, estilos literarios, sus estructuras narrativas y símbolos. Hermenéutica bíblica. Centraliza la interpretación de la Biblia y el valor significativo para los creyentes y la religión cristiana. Bien, fíjense que es importante. Ahora vamos a entender la hermenéutica jurídica, ¿ya? Por favor, ¿quién nos puede ayudar? Hermenéutica, Claro, pastor. Hermenéutica jurídica, ¿no? sí, a ver, Mm, ratito. Hermenéutica filosófica. ok. Hermenéutica filosófica. Surgida históricamente en Alejandría, busca establecer el sentido de los textos antiguos, oscurecidos por el tiempo. Se desarrolla a partir de la interpretación de textos filosóficos, observando la comprensión de conceptos y argumentos. Bien, para este hecho, entonces hay diferentes formas de hermenéutica. Entonces, fíjense, lo importante a veces, hay incluso la hermenéutica crítica, ¿ya? Que intenta descifrar las cosas escondidas en cuanto al comportamiento social, cultural, por él llaman crítica, ¿ya? Que está vinculado al mirar la sociedad y mirar la conducta en específico de la población, del etno, ¿ya? De las personas que viven en un lugar. Intenta descifrar las conductas socioculturales. ¿Por qué se comporta así la gente? Fíjense,
¿Cuál es el comportamiento común de los bolivianos? ¿No? ¿Cuál creen que sea el comportamiento general de muchos bolivianos? ¿No? Fíjense del lado aymara, ¿no? ¿Cómo son las personas del lado del occidente y del oriente? ¿No? Tienen distintos hábitos, tienen distintas conductas. Por un lado, en un lado, ¿no? Tienen una forma muy abierta de comportarse en el oriente. En el lado occidental son más cerrados, ¿no? Son desconfiados en algunas regiones, ¿ya? Hay un cierto choque cultural. Justamente lo que hace la crítica es analizar, ¿no? Ese tipo de diversidades de comportamiento, ¿ya? Cuando vemos el lado filosófico, alguien dirá, no, quiero interpretar, pero ¿qué va a interpretar? Conceptos, argumentos vinculados con la parte filosófica de textos que en el tiempo se han ido desarrollando y han visto entre ellos eh, bueno, ¿qué estudiaban los primeros pensadores, no? Estudiaban a Dios, intentaban determinar después la naturaleza, la vinculación con Dios, y con el tiempo la filosofía se fue alejando de buscar a Dios y empezaron a buscar al hombre, y se enfocaron en el humanismo, empezaron a determinar el ser, la conducta del ser, si existe el alma o no existe, algunos entraron a la negación. Otros entraron al plano del pensar de que el hombre viene del gusano, ¿no? De una célula, ¿no? O de una bacteria, ¿no? Entonces, y ahí viene el concepto filosófico, ¿no? Entonces, y cada uno se fue desarrollando de acuerdo a una búsqueda y interpretación, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en la hermenéutica bíblica? ¿Ya? Nos centramos, dice, en la interpretación. ¿De dónde? ¿De qué? De la Biblia, ¿ya? Y el valor significativo para los creyentes y la religión cristiana, ¿ya? Entonces, es el punto esencial. Nos vamos a centrar en este punto, ¿ya? Cuando vamos a mirar la hermenéutica vinculada con la exégesis, entonces tenemos que entender cómo interpretar la Biblia y el valor que se le da a los creyentes, ¿no? Porque tiene un valor para cada creyente significativo o tal vez menos significativo, y cómo también se vincula con la iglesia, ¿ya? Con la religión, ¿ya? Porque la religión más que todo es en la práctica, ¿ya? Vinculada a esto, ¿ya? Entonces, cada uno intenta ver cómo maneja, de acuerdo a su forma de pensar. Fíjense que la hermenéutica viene de una palabra griega, ¿ya? Que es hermenéutique, tecné, fíjense, hermenéutica, tecné, que es un arte de explicar, traducir o interpretar, ¿ya? Está entrelazado directamente ¿de dónde? ¿Ya? Está entrelazado ¿de qué? ¿Ya? Piense que está entrelazado o enlazado directamente con la exégesis, ¿ya? Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras uno intenta interpretar o traducir, ¿ya? El otro sencillamente explica, expone e interpreta tal como dice el texto, ¿ya? En cambio, el otro busca explicar, ¿ya? Las razones de por qué se tradujo de esa manera. Bueno, las reglas de herménica son diferentes. El exégesis se va a centrar en el autor, ¿ya? La hermenéutica se va a centrar en la persona que intenta interpretar lo que dijo el autor. Bueno, es lo importante de todo esto, ¿ya? Por eso dice, el primero expresa o recita algo con palabras según, o no. Segundo, traduce el mensaje, sea, ¿no? De una a otra lengua explica de alguna manera las palabras, sean complejas dentro de la misma lengua o a veces va hacia un tercer lenguaje, intenta aclarar o a veces no, es un poco ambiguo en algunas palabras porque no es claro, a veces no comprende porque el lenguaje puede ser incomprensible en la interpretación. Y es ahí donde es difícil interpretar. Se le dificulta al traductor interpretar, ¿ya? Entonces, el que hace, practica la hermenéutica, ¿no? Que es el traductor, tiene ciertas barreras ya lingüísticas,
Y es ahí donde generalmente confunde. Fíjense, hay una confusión igual en cuanto a la historia, ¿ya? Un escritor muy conocido, ¿no? Más o menos, ¿no? Dilucida un hecho. En algún momento, dice el filósofo Jan Grundin, dice que agrupaba tres usos, dos grandes polos, ¿no? En esto de la interpretación. Expresar, interpretar y elucidar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esas palabras? Bueno, lo que está diciendo es que uno intenta agarrar la idea de la expresión cultural, ¿ya? Intenta traducir la expresión e intenta luego explicar, ¿ya? Esa es la dificultad, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se puede eso hacer, ¿ya? Vamos a hacer un proceso de descripción. Bueno, y ustedes me van a empezar más que todo, a ir describiendo, ¿ya? Algo que yo tengo a mano, ¿ya? Bueno, la tengo aquí a mano, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto y vamos a hacer una práctica sencilla, ¿ya? Piense lo que tengo aquí a mano. Espero que me vean, ¿ya? Si se ve bien, ya. Está en la cámara. ¿Qué más o menos es esto que están viendo ahí a mano? Una Es una botella de botella aceite. de aceite, Bueno, pastor. puede ser aceite, pero ¿qué pasaría si es otro líquido? Tal vez gasolina, que me han vendido, ¿no? No muy clara, ¿no? Yo le he guardado en una botella de aceite, ¿ya? ¿Cómo yo describiría esto? Entonces, fíjense, el griego dice, esto es una botella de aceite, dice tranquilamente, ¿no? El hebreo tiene otro proceso de descripción diferente, ¿ya? El hebreo, como es, no es, fíjense, el griego es sistemático, es bien puntual y te dice lo que es. El griego, cuando se interpreta, ¿no? Es directo. Te dice, esto es así y punto, ahí se acabó, ¿no? Porque es lo que hace el griego, ¿ya? Traduce palabra por palabra de forma directa y es muy fácil de entender el griego porque el griego no se va por, parecería que no hay eso en el griego. El griego interpreta como es y directamente te dice lo que ha dicho el autor, ¿ya? La diferencia es que cuando alguien entiende en el Nuevo Testamento griego, no, intenta entender la traducción, en la traducción no es clara, ¿ya? Porque las traducciones fallan porque no entienden el griego. El griego es claro, directo, concreto, ¿ya? Tal como les dice, ¿esto qué es? Tijera, tijera y punto, y se acabó, nada más, ¿no? Ah, ¿esto qué es? Dicen, ¿no? Es un spray dental para mi perro, ¿no? Así de claro, no es para mí. El griego es claro, ¿ya? En cambio, el hebreo no hace eso. El hebreo es descriptivo, ¿ya? Por eso es un lenguaje narrativo. Te describe y te dice esto es tal cosa, ¿no? Cuando uno mira una tijera para al judío, en el hebreo te dice esto es una herramienta, te dice, ¿no? Que sirve para esto, que se usa para cortar tela, cabello, cuero, puede ser cualquier cosa, ¿no? Que es hecho de plástico y metal, que en cierto momento se ha desarrollado en la historia y te cuenta toda una historia, ¿no? Y te dice quién lo ha inventado, por qué lo ha inventado, ¿no? Y qué es lo que se ha logrado hasta ahora con la tijera. No, así de sencillo es el griego, el hebreo, ¿ya? Te da toda una narración y te da muchas tintes en cuanto a poder entender lo que es esa herramienta, que es una tijera, ¿ya? En cambio, el griego no es eso. El griego es directo. La traducción, cuando se traduce, pierde toda esa riqueza, ¿ya? Cuando alguien traduce, pues bueno, el traductor no.
va a hacerlo palabra por palabra, algunas veces va a usar una traducción dinámica, ¿no? Pero bueno, el traductor apela a lo que puede, no a lo que quisiera, porque el idioma no le permite entender eso, ¿ya? Entonces, lastimosamente, cuando alguien está traduciendo, ¿ya? Lo que ocurre generalmente es que la persona que está traduciendo es limitada por los recursos que tiene, ¿ya? Entonces, los recursos, pues bueno, no son lo que quisiera. Bueno, ahí es la característica, ahí viene el problema. Bueno, voy a seguir viendo, espero que se me active de una vez mm, para poder compartir, ¿ya? Bueno, estoy... ah, ahorita voy a compartir, ¿ya? Estoy viendo algunas cosas. Y ahora sí ha salido. Bueno, bien. Fíjense que hay una persona que en cierto momento, un escritor, cuando intentaba, ¿no? Evemero de Mesane, en el siglo más o menos cuarto antes de Cristo, fue un escritor, un hermenéutico griego, ¿no? Que estaba en ese periodo de tiempo. Y él más o menos escribió un libro, Historia Sagrada, llamó a este libro, ¿ya? Él tenía un pensamiento helénico y intentaba, pues bueno, en ese pensamiento, ah, más o menos basado en la influencia del pensamiento, intentar describir algunos elementos de la mitología en una novela, ¿ya? Filosófica. Bien. Partiendo desde ahí, intentó explicar la función de sus dioses, ¿ya? En la mitología. Su obra se conoce principalmente por fragmentos de Diodoro Sículo, ¿ya? Y esto lo tradujo al latín alguien que se llama Quinto Enio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa descripción, ¿no? Mítica que él hizo, se hizo divagó en su mente viajando imaginariamente a través de un océano Índico, donde esto no llamó, ¿no? A una isla llamada Pankea, ¿no? En esa visita, de pronto, en su descripción, dice que encontró inscripciones, documentos de Urano, de Cronos, de Zeus, ¿no? Asegurando que habían sido grandes reyes deidificados por sus súbditos en virtud a sus importantes acciones. Fíjense, en ese tiempo, él se dio de cuenta que la interpretación que el pueblo le daba a sus dioses eran falsos. Se dio de cuenta que los dioses que tanto adoraban no eran dioses, eran personas, eran reyes de la antigüedad, que algún momento alguien los deidificó, ¿no? Y que las personas de ese tiempo malentendieron, ¿no? La mitología, ¿no? Los hicieron engrandecer demasiado y él descubrió estos hechos y lo puso en su novela, ¿ya? Y dice, pues bueno, a veces nosotros tomamos cierto tipo de personajes y los endiosamos, ¿ya? ¿Cómo los endiosamos? ¿Ya? Fíjense, ¿cómo los endiosamos? ¿Nuestra cultura endiosa personas o no? ¿Cómo los Sí, endiosamos? pastor. ¿No? Los endiosan, pastor. Fíjense al compadre Palenque, dice, ¿no? Mm. Muchas veces las personas lloraban, cuando él ha muerto, han ido a su tumba, ¿no? Ponían sus flores, algunos hasta ahora se acuerdan, ¿no? Y algún rato incluso hasta le han vuelto como santo, ¿no? Iban a orar y a pedirle algún milagro a Carlos Palenque, ¿no? Lo mismo pasó con otros personajes, ¿no? Conocidos, y cada uno por él dice es santo de su devoción, ahí viene la frase, ¿no? Fíjense, es el problema de intentar interpretar, ¿no? Cuando alguien escucha una interpretación y lo malentiende, ¿ya? Y ahí viene el problema, ¿no? De interpretar. Hay otro que se llama Teágenes de Regio, que en el año 520 antes de Cristo, ¿no? Él, pues bueno, interpretaba, ¿no? Miraba, era un crítico de la literatura griega
que usó, dice, un enfoque alegórico a lo que había escrito Homero, ¿ya? Y defendía la mitología de las críticas racionalistas de ese tiempo, porque él pensaba que los personajes que estaba diciendo Homero eran inmortales, ¿ya? Y extrayó un sentido profundo a esos mitos, ¿ya? Usó alegorías, interpretó los poemas de Homero, y para muchos griegos, ¿no? Los elementos de la naturaleza todavía eran, ¿no? Son, pues bueno, ellos pensaban que eran seres divinos, que estaban hablando por medio de la creación, ¿ya? Entonces él les dio un sentido más, ¿no? Filosófico, y desprendido de este pensamiento, más adelante se entendió ¿no? De alguna manera que se asociaba estos elementos con la eternidad, ¿ya? Luego vino allí Aristóteles en cierto momento que también, ¿no? Estaba viendo el problema de entender los conceptos, ¿no? De los dioses que tenían ellos los griegos, ¿no? Y pues bueno, en algún momento miro, como dicen, un libro, se interesó, y entre ellos miro la problemática justamente de interpretar falsamente los conceptos de sus deidades, ya en su libro de Ánima. Esto lo explicó él. Más adelante hubo otras personas muy conocidas que también intentaron descifrar la interpretación y lo que registraron justamente de grandes personajes en la historia que seguían ese mismo parámetro de deducir lo que pensaban sus dioses, si realmente eran dioses o solamente eran personas comunes, ¿ya? Bueno, así parte la interpretación general. Bueno, entonces, cuando miramos la exégesis, ya aquí viene el problema. La exégesis, según el Salmo 119, ¿ya? Fíjense lo que dice el Salmo 119, ¿ya? El versículo 130, ¿ya? ¿Qué nos dice ahí? ¿Ya lo tienen? Aquí ya lo tenemos, ¿ya? Nos va a ayudar para la lectura, por favor, nos puede ayudar Eri o Elisa, ¿ya? El que ya tenga a mano su Biblia, ¿ya? Salmo 119, versículo 130, Sí, pastor. ¿ya? Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Fíjense, la exposición alumbra, ¿ya? Y hace entender a los simples. ¿Qué significa esto? Que generalmente, ¿no? Cuando uno interpreta, ¿no? Lo que está buscando es hacer exégesis. Exégesis es exponer lo que dice el texto, tal como dice, ¿no? Tal como fue escrito, ¿bien? Desde el mismo idioma. Cuando de pronto yo miro el idioma, lo que estoy haciendo es mirar y me expone lo que dijo el autor. Es lo que está haciendo el exégesis. Por eso la exégesis es una interpretación o más que todo es una explicación objetiva del significado de un texto, ¿ya? Su explicación es a veces literal, ¿no? E investigativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué investigativa? Porque sencillamente mientras más antiguo el texto, uno recurre a cierto tipo de armas o herramientas que vinculan conocer historia, geografía, ¿ya? Política, economía, muchos aspectos que van a ser importantes para entender el mensaje en ese momento, ¿ya? Y también, aunque algunos contextos también involucran, ¿no? Con la exposición, la filosofía, la historia, la parte religiosa, como ocurre en la exégesis bíblica, o sea, igual se usa, porque son sinónimos en muchos casos, para algunos la hermenéutica, pero hay distintivos, ¿ya? La exégesis más que todo busca comprender el significado original del texto, ¿ya? Descifrar el significado original es vital, ¿no?
tal como pensó, o tal como no ideó el autor, ¿no? Y puso tal como estaba escrito sus palabras. ¿Ya? Ahí viene el verdadero objetivo. El objetivo real de hacer éxtasis es reconstruir el significado preciso que el autor quiso transmitir ante la audiencia de ese momento. ¿Ya? Eso es bien importante. Bien. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿no? Una pregunta sencilla. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Ya? ¿Quién será el autor? Ah, no sé, a ver, vamos a ver. Madai, ¿nos puedes decir quién es el autor de la Biblia o quiénes son los autores de la Biblia? O Néstor, ¿ya? Procuren activar sus micrófonos, ¿ya? No se olviden. ¿Quién es el autor de la Biblia? Es la pregunta importante, ¿ya? Que nos vamos a pensar. ¿Ya lo tienen? Vamos a preguntarle entonces a hermano Richard, ¿ya? Richard, ¿quién será el autor de la Biblia? Bueno, son alrededor de 40 autores, pero tienen en común que estos 40 autores han sido inspirados por Dios para poder escribirlo. Bueno, eso es lo que nosotros siempre decimos. Viene por medio de una inspiración de Dios, ¿ya? Pero hay algo importante. En realidad el autor original de la Biblia es Dios mismo, ¿ya? Lo que él ha hecho es hablar, ¿ya? Él ha expuesto aquello que estaba escondido, que era su palabra, ¿no? Ha permitido que haya una coautoría con esas personas que recibieron esta palabra, ¿ya? Y esas personas que fueron escribiendo, recibiendo la revelación de Dios, ¿no? Fueron colocándoles, ¿no? Guiados por Dios entre sus palabras con las palabras de Dios. Y eso es lo que hablamos de revelación, ¿no? La revelación fue colocada y fue puesta por intérpretes que lo colocaron y cada uno, ¿no? Colocó su firma en cada uno de los libros en lo posible de cada uno de los autores. Pero en verdad, el verdadero autor es Dios, porque fue el que fue guiando a las personas para colocar esas palabras, ¿no? Sea en hebreo, sea en griego, ¿ya? Entonces, es la diferencia. Ahora, el problema es cómo ellos entendían, ¿no? ¿Cómo yo debería entender el lenguaje de Dios? ¿Ya? Porque cuando yo intento interpretar el lenguaje de Dios, tengo un problema, ¿ya? Muchas veces cuando Dios habla, no habla como nosotros hablamos. Su lenguaje es muy diferente. El lenguaje de Dios, ¿no? Intenta el expresarse, ¿no? Y lo ha logrado, pero la diferencia es cómo lo entiende el intérprete, ¿ya? ¿Cómo el hombre puede interpretar las palabras de Dios cuando las palabras de Dios son eternas? ¿Ya? Y la persona que está colocando o le está advirtiendo, ¿no? Lo que entiende, se da cuenta que el autor, y cuando le habla, habla de cosas magníficas, eternas, y que es difícil el lenguaje traducirlo. Por eso Pablo, recuerden que cuando él fue al cielo, dice, le cuesta explicar lo que él vio, ¿ya? No lo pudo lograr, dice. Hay cosas muy difíciles de explicar, dicen, ¿no? En la forma en la cual miró las cosas. Dicen, por eso dice, yo sé que un hombre fue al cielo, ¿no? Y es, le fue difícil explicar todas estas cosas porque no las puedes describir, ¿ya? Entonces hay que descifrar, ¿ya? Es un lenguaje codificado. Bueno, el lenguaje está codificado, por lo tanto es necesario reconstruir el significado preciso que el autor quiso transmitir, ¿ya? Entonces, transmitir eso es difícil, muy difícil. Generalmente cuando Dios habló,
a los primeros hombres en Génesis, ¿ya? Abran sus Biblias en Génesis, ¿ya? Génesis capítulo 8, si mal no me equivoco, 9. Ahorita les voy a decir, ¿ya? Van alistándose para esto. Bueno, tal vez me voy a ir más atrás, por si acaso, ¿ya? Ah, capítulo 11 para esa fecha, ¿ya? Van a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 11, ¿ya? Miren, el tiempo ya había pasado mucho tiempo, ¿ya? La revelación fue dada en algún periodo de tiempo, ¿ya? ¿Cómo comienza la revelación? Voy a marcarme Génesis 11, voy a irme un poquito hacia atrás, ¿ya? Me voy a ir a Génesis 1, ¿ya? Fíjense, dice, en el principio, ¿no? Creó Dios, dice, ¿ya? Creó Dios, ¿no? Y dice, los cielos y la tierra, ¿ya? ¿Ya? Fíjense, creó Dios y dice los cielos y la tierra, ¿ya? Pero en hebreo, nosotros cuando hemos hablado, hemos visto en hebreo, decían, ¿no? Creó Dios et los cielos, wehet la tierra. O sea, así, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, la forma het hemos visto que era una forma de, a veces lo colocamos